Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a la doctora Frida y al doctor Luis Martínez por el gran honor de permitirme estar el día de hoy frente a ustedes. En este momento voy a tratar de que se enamoren de mi San Luis Potosí, de sus cascadas, sus pueblos mágicos, sus pueblos fantasmas, sus edificios de cantera, su historia, leyendas y gastronomía. Así que les recomiendo que si no han cenado se preparen alguna botanita porque les aseguro que les va a dar hambre. Bueno, San Luis Potosí es un estado de contrastes. Por un lado, tenemos la zona desértica del altiplano y el centro, y por el otro, la exuberante vegetación de la Huasteca Potosina. A principios del año 1592 se descubrieron las minas del Cerro de San Pedro, un municipio que se encuentra a 22 kilómetros de San Luis y que fue el primer asentamiento de los pobladores de la capital gracias a su riqueza minera. La gente se trasladaba de otros puntos del naciente San Luis Potosí para vivir aquí debido a que eran familiares de mineros. Este pueblo fue un parteaguas para la consolidación de la actual capital del estado. La ciudad fue fundada el 3 de noviembre de 1592 y lleva el nombre de San Luis en honor a San Luis IX, rey de Francia, y Potosí, porque se comparó con las minas de plata de Potosí en Bolivia. El escudo de armas de San Luis Potosí muestra la imagen del Cerro de San Pedro y sobre él está San Luis, rey de Francia. A los lados se encuentran los lingotes de oro y de plata que significan la riqueza que existía en aquel entonces. San Luis cuenta con 58 municipios. Su extensión territorial es de 63.068 kilómetros cuadrados y su altitud varía entre los 68 y los 3.000 metros. Esto nos motiva una gran variedad de condiciones climatológicas. En San Luis se divide en 4 zonas: la zona centro, la zona altiplano, la zona centro, la zona media y la zona huasteca. Y aunque la canción de Pepe Guiza dice vecino de 10 estados, en realidad son 9, porque entre Aguascalientes y San Luis se interpone una parte de Zacatecas y otra parte de Jalisco. Las ciudades más importantes, aparte de la capital, son Ciudad Valles, Río Verde y Matehuala, y cada una tiene de su encanto aparte. Ciudad Valles es considerada como la capital de la Huasteca. Cabe mencionar que Valles cuenta con 4 importantes ingenios azucareros, lo que coloca a San Luis dentro de los primeros 5 estados productores de azúcar. A 8 kilómetros de Valles y por la carretera a San Luis Potosí podemos encontrar la Cascada de Micos, donde existe un sinfín de actividades ecoturísticas. Una de ellas es saltar las 7 cascadas. Matehuala se encuentra en la zona altiplano. Es árido y seco y... Ay, perdón, eso fue mi gato. Es árido y seco y limita con Coahuila y Nuevo León. Cabe mencionar que aquí se encuentra la fábrica de dulces Las Sevillanas, donde también se preparan unas deliciosas tortas. Río Verde, en la zona media, es de clima templado y también tiene sus bellas zonas naturales que posteriormente vamos a ver. Me hubiera gustado hablarles del encanto de cada uno de los municipios, pero por obvio de tiempo, pues no podría hacerlo. Así que escogí algunos de los municipios, sin menospreciar a los que no voy a mencionar. En la zona centro encontramos a Santa María del Río, que fue reconocido como pueblo mágico apenas en diciembre del año pasado, por ser la cuna del rebozo mexicano. El rebozo tradicional es de seda, resistente, pero tan delgada como un cabello. Se confecciona a mano en un telar de cintura. Y el material se distingue por tener un peso muy ligero. Se dice que para saber si un rebozo de verdad es de seda, este tiene que pasar completito por el orificio de un anillo. Otra cosa que distingue a San Luis Potosí son sus clásicas campechanas. Del altiplano potosino podemos hablar de Real de 14, un pueblo fantasma que se ubica en un altiplano desértico en la Sierra de 14, a 2.750 metros sobre el nivel del mar. Fue un próspero núcleo de la minería de plata. Se accede a él a través de un túnel llamado Ogarrio que pasa a través de los cerros. Fue una población minera y actualmente es turística, ubicada en el corazón de la Sierra de 14. Su nombre fue tomado de la palabra real por sus minas de plata y de 14 porque supuestamente
Ahí hubo 14 ladrones que se escondieron. Se incorporó al programa de pueblos mágicos en el año 2001 y apenas transcurrieron los primeros años del siglo XX, Real de 14 empezó a declinar, pues los métodos de explotación minera ya eran obsoletos y hacían incosteable la explotación, además de que se inundaron sus socavones. Con la llegada de la Revolución Mexicana en 1910, el trabajo disminuyó notablemente, así como el comercio, llevando al pueblo al abandono. El túnel de Ogarrio mide 2.300 metros de extensión y es el único acceso al pueblo minero. De hecho, los autos tienen que esperar su turno para ingresar. Hasta que no salgan los que van a entrar al pueblo, pueden salir los otros. Incluso, si aquí se fijan, hay gente también esperando. Su historia comenzó a finales del siglo XIX, cuando los dueños de las minas mandaron construir unas bombas para ser instaladas en sus minas. Para la inauguración de dichas máquinas, se invitó al entonces presidente de la República, Porfirio Díaz, y él aceptó la invitación en el mes de junio de 1895. Díaz viajó por ferrocarril desde la Ciudad de México hasta la estación que había en Potrero, y de ahí se trasladó a Santa Ana, donde pernoctó, trasladándose al día siguiente a caballo a Real de 14, cruzó la cima de los cerros hasta llegar a la ciudad minera, y según los grandes del pueblo, este hecho surgió la idea de Díaz para realizar el túnel, así que yo creo que se ha de haber cansado el buen hombre. La iniciativa de perforación fue de la familia Maza, provenientes de Ogarrio, un pueblo situado al norte de España, y de ahí viene el nombre. La inauguración de este túnel fue el 2 de abril de 1901, alcanzando la distancia de 2.300 metros. En el túnel existe una leyenda, la leyenda del Jergas. Se dice que acostumbraba a aparecerse a otros mineros cuando se encontraban solos, y como su atuendo no despertaba sospechas, les daba instrucciones a sus colegas para perderlos. Sin embargo, con frecuencia los conducía a puntos donde había una rica cantidad de minerales para extraer. Tal vez ahorita no sientan mucho miedo, pero los reto a pensar en esta leyenda mientras caminan por el túnel de Ogarrio, el paisaje húmedo y silencioso de más de 2 kilómetros que atraviesa las montañas y que sigue como entrada al pueblo mágico. La zona media y zona huasteca son de las zonas más hermosas del estado. La Huasteca es una región de tierras cálidas que tiene diversos sitios de gran atractivo, lugares de exuberante vegetación, intensa humedad que favorece la existencia de paisajes naturales, ríos, cascadas, lagunas, manantiales, sótanos, grutas, y muchos más atractivos que las convierte en una de las regiones más bellas y dignas de ser visitadas en México. Este estado es el que tiene la mayor cantidad de cascadas en todo el país. La influencia del pasado aún es notable en las costumbres y en el modo de vida de los habitantes de la Huasteca Potosina. En la zona media encontramos la Laguna de la Media Luna. Esta se encuentra en el municipio de Río Verde, a 2 horas de la capital. El lugar presume de tener el manantial de mayor importancia en la entidad desde el punto de vista científico, turístico y ecológico. Posee 6 nacimientos de agua de diversas tonalidades que rondan el color azul turquesa. Es un lugar perfecto para practicar el buceo en sus aguas cristalinas y, de hecho, existe una escuela de buceo. La laguna tiene una profundidad aproximada de 40 metros. Tamazopo es uno de los municipios más ricos en paisajes naturales. Cuenta con 3 maravillosas cascadas conocidas como el Parque Ecoturístico Cascadas de Tamazopo. Estas tienen una caída de más de 15 metros de altura, aguas cristalinas y una poza de 5 metros de profundidad. De las 3 caídas, la primera es la que tiene mayor longitud y se divide en 2 caídas. La segunda es la más angosta y estruendosa, y la tercera es la más tranquila y ligera. Algunos consideran a Tamazopo como la puerta de entrada a la Huasteca Potosina. Aquismón, reconocido como pueblo mágico en octubre de 2018, se localiza aproximadamente a 45 kilómetros al norte de Xilitla y a 55 kilómetros al sur de Ciudad Valles. Y desde aquí se puede iniciar una increíble aventura para descubrir algunas de las maravillas culturales y naturales más sorprendentes del estado. Está habitado en su mayoría por indígenas Tenec, hablantes de esta lengua, pero también hay, en menor proporción, hablantes de náhuatl y pames. A las mujeres de la comunidad Tenec se pueden encontrar
bordando orgullosamente sus increíbles piezas textiles en el mercado de la Mora, en donde también ofrecen café, vainilla, piloncillo y artesanías hechas con sus propias manos. La cascada de Tamul se localiza en el municipio de Aquismón y es considerada por muchos la joya de las cascadas potosinas. Es una cascada estruendosa, ideal para visitarse entre noviembre y abril y admirar su caída de 105 metros. Y en época de lluvias, su cortina alcanza hasta los 300 metros de ancho. Al lado de esta cascada se puede practicar el rapel y con ello admirar sus cristalinas aguas color turquesa. El sótano de las golondrinas pertenece también a Aquismón y es considerado el más espectacular de México y el sexto abismo más profundo del mundo, con 512 metros de profundidad, de los cuales 376 son de caída libre, como vemos aquí. Curiosamente, no hay golondrinas aquí. Este es un refugio natural de loros, cotorras de cueva, murciélagos y vencejos. Xilitla es famoso por su café, su producción de piloncillo y sus paisajes, además de ser el lugar más lluvioso del estado. Hablar de Xilitla en San Luis pone en la mente palabras como magia, arte, surrealismo y exuberancia. No solo se trata del sitio elegido por el inglés Edward James para crear el único jardín surrealista del mundo, sino también es un pueblo mágico de México, donde las horas transcurren entre cielos azules, aroma de café y el susurro de cascadas y ríos que caen sobre pozas frescas y transparentes. Xilitla es un sueño aparte. Su plaza principal está regida por la sobria presencia del exconvento agustino construido en 1557, siendo el edificio más antiguo de San Luis Potosí. No es extraño encontrarse a grupos de música que interpretan guapangos en esta plaza. Sir Edward James, uno de los excéntricos más interesantes de la corriente surrealista del siglo XX, llegó a Xilitla al final de la época de los 40. El escritor británico fue cautivado por el esplendor del paisaje de las pozas, creando un lugar fantástico que incluye un espacio escultórico único en su tipo a nivel mundial. Columnas con capiteles de flores gigantes, arcos góticos, puertas dramáticas, pabellones con niveles indeterminados y escaleras de caracol que terminan bruscamente en el aire como una invitación al horizonte. Las pozas es un lugar donde encontrarás cascadas que desbordan en un riachuelo cristalino, donde las estructuras y la parte surrealista no terminan. Quise dejar al final la capital y presumirles que la belleza de su centro histórico fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Las 42 calles que conforman este espacio poseen 1,500 inmuebles, de los cuales algunos son monumentos históricos que destacan por los trabajos de preservación, en donde se pueden apreciar mansiones y antiguas casonas convertidas en museos, tiendas, restaurantes, templos barrocos y neoclásicos, muchos de ellos construidos en cantera rosa. Dentro de las construcciones emblemáticas en San Luis Potosí tenemos la Caja del Agua, ubicada al inicio de la calzada de Guadalupe. Su construcción inició en 1827 por el entonces gobernador para traer agua de la Cañada del Lobo en la Sierra de San Miguelito a la capital. No se sabe a ciencia cierta cuándo fue inaugurada, ya que un historiador menciona que fue en 1831 y otro que en 1835, pero eso sí, duró funcionando cerca de 100 años. Actualmente es uno de los orgullos arquitectónicos potosinos y uno de los símbolos de la ciudad. La catedral fue declarada Monumento Nacional en 1935 y se localiza en el primer cuadro de la ciudad, justo al oriente de la Plaza de Armas. Su construcción inició en el año 1701 y terminó en 1718 y combina los estilos barroco y neoclásico. Inicialmente contaba con una sola torre y así permaneció por muchos años, hasta que el 16 de septiembre del 2010 fue inaugurada la segunda. Por eso, si se fijan bien, son de diferente color, aunque prácticamente son igualitas. Fue en septiembre de 1910. La catedral es el único templo en el mundo con 24 esculturas de los apóstoles,
12 de ellas de mármol en su fachada y las otras 12 de cantera en las orillas del techo del templo. El Teatro de la Paz fue construido durante el Porfiriato e inaugurado el 4 de diciembre de 1894. Es uno de los 4 teatros principales de México. Su fachada es de cantera rosa y tiene una capacidad para 1,500 espectadores. Este edificio corresponde a la antigua penitenciaría. Inició su construcción en 1884 y terminó 10 años después. Guardó entre sus muros las historias más insólitas de los reclusos y peligrosos delincuentes. La cárcel operó por 105 años hasta que en 1999 cerró por 2 razones: por exceso de reclusos y porque la ciudad había crecido. Y a partir del 27 de agosto del 2008 y después de más de 130 años, se ha convertido en una escuela donde las artes son libres en toda su expresión, llamándose Centro de las Artes. De hecho, aquí es donde estudio fotografía. Aunque es precioso, la primera vez que entras te causa una sensación muy extraña, quizá dada por todas las historias que guardan sus paredes. Incluso existe una celda en la que estuvo preso Francisco I. Madero. Cabe mencionar que este edificio alberga el Museo Leonora Carrington. El convento de San Francisco en su conjunto es una de las obras más importantes de la arquitectura virreinal de San Luis Potosí. Los franciscanos fueron la primera orden religiosa que llegó al pueblo de San Luis Potosí en 1588. El templo se ubica en la parte central del Jardín Guerrero, en el corazón de la capital. Y a espaldas del templo de San Francisco se encuentra la Plaza de Aranzazú, que fue construida entre 1749 y 1760, y en tiempos pasados formaba parte de las caballerizas de los franciscanos. Estos son los arcos de las originales de las caballerizas, donde destaca la recia construcción de sus muros. Y aquí podemos observar el hermoso ventalar estilo churrigueresco de la capilla, otro de los símbolos de la ciudad, y las bonitas cúpulas de la capilla y del templo de San Francisco. Dentro de las tradiciones potosinas se encuentra la procesión del silencio. Esta tradición es la más importante de San Luis Potosí y sin duda una de las celebraciones más famosas de México. De hecho, está considerada Patrimonio Cultural de la entidad y es la segunda mejor en su realización a nivel mundial. La primera es la de Sevilla, en España. Se desarrolla cada año desde 1954, todos los Viernes Santos, con un Vía Crucis donde participan devotos y locales de todo el estado. Durante el recorrido se presenta la pasión y muerte de Cristo. Todo inicia en punto de las 20 horas, cuando el olor a incienso se apodera del centro histórico de la ciudad y el silencio se hace unánime. En este momento, las puertas del Templo del Carmen se abren para ver salir de ahí a un grupo de tambores que anuncian el inicio de la marcha y no dejarán de tocar sino hasta el final de la celebración. Les voy a poner un poquito de esto. Después siguen las cofradías. Participan unas 30, cada una con un color distinto de su vestuario. También hacen su aparición los encapuchados, cuya capucha simboliza el luto y la humildad, y los costaleros que llevan en hombros la imagen de su cofradía. Además, durante la procesión y en puntos estratégicos se escuchan saetas y pregones, que son cantos agudos y discursos de reflexión sobre cada imagen que representa el Vía Crucis. Y luego de atravesar diferentes calles del centro, el cual dura cerca de 2 horas, el recorrido concluye justo donde comenzó, en el Templo del Carmen. La última imagen en aparecer es la Virgen de los Dolores. Es la más pesada, llevada en hombros por 30 penitentes. Lamentablemente, en los últimos 2 años, pues no se ha podido realizar por culpa de esta bendita pandemia. Siendo parte del camino real de tierra adentro, la gastronomía potosina recibió todo tipo de influencias y su variada cocina actual refleja este intercambio cultural. Además, recordemos que compartimos frontera con 9 estados. Este delicioso manjar nació por accidente cuando la señora Cristina Jalomo, oriunda de Soledad de Graciano Sánchez, llevó su nixtamal al molino para hacer tortillas que vendía. Cuando se lo entregaron, la masa era rojiza, por lo que al reclamar le dijeron que antes de su masa habían molido chile cascabel. La pobre señora volvió a su casa con su masa roja, pues su economía no le permitía desperdiciarla. Al hacer sus tortillas se dio cuenta de que tenían un sabor y un picor muy especial, por lo que desde ese momento llevaba su nixtamal al molino, posterior a que molían el chile cascabel.
Y así empezó a venderlas y tuvo gran éxito, pero no se conformó con ello, por lo que les agregó queso y salsa, las dobló como una quesadilla, las puso al comal. Y ella las llamó enchiladas. Y posteriormente, en 1965, su hija Josefina les puso el nombre de enchiladas potosinas. Actualmente son uno de los platillos de la cocina mexicana considerada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad declarada por la UNESCO en el 2010. Los cabuches es un aperitivo hecho de flores de la biznaga. Son una delicatessen de la zona desértica de San Luis Potosí y es tradicional comerlos en Cuaresma. Se recolectan entre marzo y abril y se preparan en vinagre, en salsa o al ajillo en Semana Santa. Este es un platillo típico de Real de 14. El queso de tuna es un postre que está hecho específicamente de tunas cardonas. Es parecido al latte y se puede comer solo o acompañado de pan. Estas son las tostadas borrachas. Este platillo tiene su origen en aquellos parroquianos que debido al exceso de alcohol sufrían de la resaca, por lo que al despertar era tradición que acudieran a devorar unas tostadas con mucho picante. Uno de los lugares icónicos para degustar las tostadas y donde se conserva aún la receta original es en el barrio de Saucito, en la capital, y en el municipio de Mezquitic de Carmona. Estas son de gran tamaño, fácil, pues deben de medir como unos 20 o 25 centímetros de diámetro. Se elaboran con maíz matajado, se les embarra salsita de chile guajillo, puya y cascabel, se les ponen frijoles de la olla, nopalitos, cebolla y cilantro y son bien deliciosos. Las enchiladas rioverdenses es una tortillita frita en manteca a la cual se le unta frijoles refritos, papas y zanahoria fritas en la misma manteca, se le agrega queso seco y se sazona con una salsa de jitomate. Van acompañadas de patitas en vinagre. Las enchiladas huastecas son tortillas bañadas en salsa y a menudo rellenas de huevo, acompañadas de frijoles refritos con queso y cecina. El zacahuil es un gran tamal relleno de carne de cerdo. Existe un mito acerca del zacahuil, que según los cronistas de la época prehispánica, relatan que en 1468 había un hombre de edad avanzada que era enviado por Moctezuma para recaudar el tributo de los pueblos subyugados, pero aprovechando su poder abusaba de las jóvenes vírgenes. Esto terminó cuando los mexicas fueron derrotados por los tarascos y al enterarse los huastecos, llenos de odio, hicieron prisionero a este cuate, lo mataron y lo destazaron usando su carne en un enorme tamal que fue comido por las víctimas. Envolvieron el cuerpo en una masa martajada y enchilada, lo cubrieron con hojas de plátano, lo metieron en un hoyo enorme en la tierra y lo cubrieron con brasas. Desde entonces, el platillo se empezó a elaborar con cerdo, res, pollo y hasta guajolote. Y al pasar el tiempo se le han ido agregando diferentes condimentos que hacen de este platillo una delicia al paladar. Su cocimiento es alrededor de 12 horas. En algunas regiones tienen sus platillos típicos como las gorditas ferrocarrileras de Real de 14, que son bolitas de masa rellenas de queso y fritas. Los tacos Camila o tacos rojos es una de las comidas callejeras más populares de la capital. Se preparan con tortilla que se remojó en una salsa de chile guajillo, frita en manteca de cerdo, se rellenan con queso fresco y se sirven con papas y zanahorias fritas, cueritos encurtidos, lechuga y salsita verde. Los escamoles es huevo de hormigas que se recolectan justo antes de la temporada de lluvias. En las zonas de Salinas de Hidalgo y Real de 14 se preparan al ajillo, lo que levanta su sabor y textura. Y les mencioné el piloncillo porque porque San Luis es el mayor productor de piloncillo a nivel nacional. Otra de las delicias potosinas son los chocolates Costanzo, que nacieron en 1930 a manos de José Costanzo, de origen italiano. Poco a poco fue creciendo su empresa hasta que el día de hoy son conocidos en diferentes partes de México y son deliciosos. Cuando pensamos en café mexicano, seguramente llegan a nuestra memoria Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guerrero, que son los principales estados cafetaleros del país.
La Huasteca Potosina es propicia también para el crecimiento del cafeto debido a sus condiciones geográficas y climatológicas. Actualmente los municipios de Xilitla, Aquismón y Huehuetlán representan las principales zonas para la siembra. Y en la actualidad nosotros brindamos con tequila, mezcal, cerveza, vino, entre otras bebidas. Pero ¿se han preguntado con qué brindaban en la época prehispánica? Pues con colonche. Esta es una bebida fermentada hecha de tuna. Es una bebida alcohólica que llega a alcanzar los 29 grados de alcohol, pero lamentablemente se encuentra ya en peligro de extinción. El jovito es un licor artesanal con mucha historia. Se sabe que se empezó a elaborar en los tiempos de la colonia. El jovito se prepara con la pulpa fermentada del jobo, que es una fruta endémica de la Huasteca Potosina. Se macera con aguardiente, azúcar y piloncillo. Y aunque el aguamiel y el pulque no son bebidas típicas de San Luis, sin embargo, somos uno de los principales productores en México. Aunque Oaxaca es el mayor productor de mezcal del país y el que tiene la mayor distribución, San Luis Potosí también está incluido en la denominación de origen. Este estado también es propicio para el cultivo del agave para la producción de esta deliciosa bebida a la que muchos de ustedes son afectos, porque yo lo soy al tequila. Cúreme se produce y envasa en la legendaria mezcalería La Flor en el municipio de Agualulco. Fue galardonado con la medalla de plata en la categoría Destilados 2020 del Campeonato de Vinos y Bebidas Espirituosas de México en el concurso mundial de Bruselas, solamente superado por un mezcal oaxaqueño. Esto es todo. Yo espero que se hayan enamorado de mi San Luis, que les queden muchas ganas de venir a conocerlo los que no lo conocen y de volver los que sí lo conocen. También, ojalá que no les haya dado tanta hambre. Una disculpa por el hambre que les causé. Muchas gracias.